El Congreso de la Nación fue hoy un escenario de máxima tensión. Violencia en la calle y gritos en el recinto. Estamos en vivo con los últimos detalles. Buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Incidente frente al Congreso. Diputados kirchneristas fueron desalojados de un corte junto a manifestantes y algunos de ellos terminaron hospitalizados. Las fuerzas de seguridad activaron el protocolo antipiquetes y dispersaron a quienes intentaban voltear las vallas y arrojaban piedras a los efectivos de las fuerzas federales. Un móvil de radio fue volcado e incendiado por los manifestantes. Hubo al menos 18 detenidos y los incidentes se propagaron desde el Congreso hasta la avenida 9 de Julio. Tensión y gritos en el recinto del Senado. Los legisladores debaten la ley de bases y se espera una votación muy entrada de la noche para las cuestiones en particular. La oposición intentó detener el debate por los incidentes en las adyacencias del Congreso y hubo un fuerte cruce entre el senador Eduardo Guado de Pedro y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Usted no me puede reprimir la palabra. Una moción es una moción. La moción existe si un senador... Finalmente el oficialismo cedió y hubo modificaciones en la ley de bases. Por un lado se eliminó el capítulo previsional y se mantendrá la moratoria para los jubilados. En tanto se eliminaron de la lista de privatizaciones a empresas como Aerolíneas Argentinas, RTA y también Correo Argentino. Y valioso apoyo que tiene esta ley base. Y una densa niebla cubrió Capital Federal y sus alrededores durante la mañana y hasta las primeras horas de la tarde. En algunas partes la visibilidad estuvo reducida a menos de 100 metros. Atención porque para mañana se espera una temperatura máxima de 28 grados. Cuando llueve, en un ratito todos los detalles. Lo que parecía nunca llegar está a punto de aparecer porque Lionel Messi confesó que Inter Miami puede llegar a ser su último club. El cierre de su carrera se dará en este mismo club estadounidense, en la institución que ahora mismo lo tiene como una de sus máximas figuras. Y lo hará, no se sabe si dentro de poco o en las próximas temporadas, porque si bien tiene contrato hasta 2025, cuenta con una jugosa oferta para renovar y seguir en la misma institución. Hay mucha expectativa a esta hora en el Senado de la Nación y mucha tensión también porque este es el momento en el que ya se empiezan a producir los mensajes, los discursos de los jefes de bloque y en poco tiempo más finalmente llegará el momento de la votación en general de la ley de bases. ¿Cómo se vive este momento? ¿Qué pasa con los mensajes que se están escuchando en el recinto en un contexto muy particular? Trabajando allí está nuestro compañero Martín Buratti. Hola Martín, buenas noches. Buenas noches, Silvina. Bueno, es así como vos lo decís. Estamos en un momento en el que, si bien durante toda la tarde la pregunta que más se hacía es ¿habrá empate? ¿Cómo saldrá la votación? En este momento la pregunta que más se hace es ¿cuándo se vota? ¿A qué hora se vota? Y es una incógnita, ¿no? Porque durante todo el día el oficialismo estuvo hablando de que primero que se iba a votar a las 18:30. Esto, más que una cuestión que tenía que ver con la realidad, estimamos que tenía que ver con un pedido, ¿no? El presidente Javier Milei está esperando para salir a su viaje al exterior y probablemente había un pedido para que la votación sea entre las 18:30 y las 21. Ahora nos están diciendo que la votación será a las 21 horas por parte del oficialismo, pero la realidad es que lo que nosotros calculamos con los discursos de jefe de bloque que duran 20 minutos, el del senador Mayán seguramente se extenderá un poco más, porque así lo decidió su bancada. Suponemos que alrededor de las 10, tal vez entre las 10 y las 11, es el horario en el que podamos tener por fin una votación. El escenario es el mismo que teníamos durante la tarde. Hay un escenario de paridad, la posibilidad latente de que haya un empate y de que el presidente a cargo de ese momento, que suponemos que será Victoria Villarruel, tenga que definir la votación general de esta ley de bases. Y luego continuará la parte más difícil, Silvina, porque vos sabés que la votación en particular es bastante más compleja. Es bastante más compleja porque hay muchos senadores que ya han adelantado en algunos puntos
que no van a votar a favor. Y además, porque en algunos otros puntos siguen produciéndose modificaciones. Silvina, hace no más de media hora, el senador Abdala, el presidente provisional del Senado, anunció cambios en el RIGI. Este es un tema del cual durante el día había hablado muy poco, y evidentemente era porque las negociaciones a esta hora continuaban. Y hoy se dio, hace instantes nada más, esta información de que el RIGI será acotado su alcance a energía, minería, foresto, industria y tecnología, y además se van a blindar a automotrices, cerealeras y otras grandes empresas que, bueno, se estaban quejando de competencia desleal y que obviamente enviaban sus quejas a los gobernadores, que a través de los senadores pedían algunos cambios. Bueno, a través de estos cambios esperamos que pueda llegar a haber algún cambio en la votación en particular de este tema del RIGI, pero no así en otros temas como ganancias que todavía a esta hora se siguen debatiendo. Sí hubo avances en tema privatizaciones. El haber quitado el tema de aerolíneas, Silvina, fue un gran alivio para muchos senadores que ahora ese artículo por lo menos lo estarían votando con más tranquilidad. Muy bien, Martín. Efectivamente es un día de muchas conversaciones. El vicejefe de gabinete, José Rolandi, está prácticamente instalado a lo largo de todo el día de hoy allí en el Senado. Sigue yendo y viniendo a veces entre la Casa Rosada y el Congreso con detalles de último momento. Guillermo Francos iba a estar en el Senado también, pero debido a toda la situación que se vivió en la calle, finalmente resolvió no ir, pero se está pulseando de manera directa para lograr más cambios. Vamos a volver para ver qué pasa con la letra fina de estas iniciativas. Gracias, Martín. Hasta luego. Y como te cuento, es una jornada de intenso debate allí en el recinto de la Cámara Alta en busca de la aprobación de la ley de bases, mientras que afuera organizaciones sociales, sindicales y también manifestantes protestaron en contra de la posible aprobación. Durante este mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando aún seguían en pleno debate, se habían concentrado en las inmediaciones del Congreso. Y sin embargo hubo tensión porque la policía arrojó gas pimienta, en principio allí sobre alguno de estos manifestantes. Bueno, lo que vos estás viendo en este momento tiene que ver con un escenario de mucha tensión porque diputados nacionales de distintos bloques, estos que estás viendo acá son diputados de Unión por la Patria, Eduardo Valdés es él, se encontraba allí en las inmediaciones junto a otros legisladores como Leopoldo Moró, aquí en imagen, realizando un respaldo a la protesta. Hubo un momento de tensión y también terminaron ellos afectados a partir de lo que ocurrió con el momento en el cual se repartieron allí gases lacrimógenos. Pero la tensión no se redujo. De hecho, a esta hora, en el perímetro del Congreso Nacional, está trabajando nuestro compañero en otro de los móviles, Cristian Doldán, porque está pasando esto. Cristian. En estos momentos la policía avanzando sobre la avenida Rivadavia hacia Rodríguez Peña para terminar de desalojar a los manifestantes que se habían reagrupado después de que durante la tarde habían sido desalojados. En estos momentos un carro hidrante de la Gendarmería, otro de la Policía Federal Argentina y dos vallados humanos con Policía Federal Argentina y por el otro lado Policía de Seguridad Aeroportuaria, teniendo en cuenta que durante toda la jornada actuaron 4 fuerzas federales. En estos momentos se recrudece, ¿sí?, la situación aquí. Vemos allí por Rodríguez Peña cómo escapan los manifestantes. Así lo tenemos a 100 metros. Estaban recién desplegados, ubicados ahí en Callao y Rivadavia. Sacaron el vallado metálico que separaba a los manifestantes de la zona del Congreso, justamente del Congreso de la Nación. Y ahora los policías avanzan con gases lacrimógenos, también con balas de goma para retirar a los manifestantes, haciendo
teniendo en cuenta que eran muy pocos, fue bastante rápido, con un avance de media cuadra, terminaron por despejar a todos los manifestantes que estaban aquí. Continúan, vamos a acercarnos a podemos tener una mejor imagen de lo que está ocurriendo ahora. Se hace un poco difícil de respirar, ¿no? Por la cantidad de gases lacrimógenos que están tirando en estos momentos, que uno respira. Vamos a avanzar hacia Rodríguez Peña para mostrarles cómo los manifestantes van saliendo. Aquí tenemos la imagen desplegada, el carro de la Policía Federal Argentina, también de la Gendarmería, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, 2 vallados humanos a la altura de Rivadavia y Rodríguez Peña. Han logrado que todos los manifestantes que estaban en esta zona terminen de despejarse por una cuestión como, por ejemplo, esto, ¿no? Esto que tenemos acá, si giramos hacia la derecha, vemos cómo volvían a prender fuego montículos, y esto se fue dando durante toda la tarde se fue dando, y hay que tener en cuenta que se habían reagrupado los manifestantes después de ser despejados por la policía cerca de las 7 de la tarde. En ese momento los efectivos de seguridad terminaron por retirarse. Cristian, no te preocupes, sabemos que es muy difícil estar en esta situación. Hay mucho gas lacrimógeno esta noche, esta tarde, allí en la zona del Congreso. Se hace muy difícil poder respirar, hablar e incluso mirar cuando vos estás en un contexto de esta naturaleza. Te agradecemos allí la cobertura de todo lo que está pasando en este momento, donde las fuerzas federales están intentando despejar por completo las inmediaciones del perímetro del Congreso. Esa es exactamente la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Rodríguez Peña. Observábamos cómo los manifestantes circulaban por Rodríguez Peña rumbo a la zona de la calle Sarmiento, intentando sostener un camino de salida. Estos episodios comenzaron este mediodía y todavía a esta hora continúan, en momentos en los cuales se espera que avance el debate ya dentro del recinto para perfilar la votación en general. Por supuesto, los gases que se usan en este tipo de actos son muy fuertes, son muy contundentes, producen un ardor profundo en la garganta, en la piel, en la vista. Se hace muy difícil poder sostener la voz y con esto se debilita a aquellas personas que la policía consideran que deben ser detenidos a lo largo del día. Esta imagen que estás viendo tiene que ver con la forma en la que los efectivos trasladaban a la zona de la puerta principal del Congreso a aquellas personas que resultaban aprehendidas. Ahí escucho el dale de Cristian. Una buena señal, Cristian. ¿Qué pasa ahora? Sí. Continúan con el carro hidrante, ¿no? En este caso de la Policía Federal Argentina, accionando sobre este montículo que prendieron fuego los manifestantes. Vemos ahora sí muy poca gente. Vamos a girar hacia la derecha para mostrarle la plaza de los 2 congresos con muy pocos manifestantes. La realidad es esa, muy pocos manifestantes que, como decíamos, se habían reagrupado hace por lo menos una hora, ¿sí? Después de ser despejados durante la tarde con el avance de las 4 fuerzas federales, pero ahora, después de que la policía se había replegado y de esta manera tomaron nuevamente por lo menos el control de la avenida Rivadavia y Callao. Bueno, para poder terminar de avanzar esto, bueno, es por eso que avanzaron nuevamente la Policía Federal Argentina y también la Policía de Seguridad Aeroportuaria. A esta hora hay que decir que 18 personas han sido detenidas producto de los incidentes que se dieron durante toda la tarde. 16 hombres, 2 mujeres, y a uno de ellos, un hombre de 41 años, le encontraron una granada de gas lacrimógeno de fabricación militar. Esto para tener en cuenta con la preparación con la que algunos de los manifestantes llegaron dispuestos a poder enfrentarse cuerpo a cuerpo con la policía. Hay que decir también que por lo menos los que nos informan a esta hora son 3 policías, 3 efectivos de seguridad que terminaron heridos producto de estos incidentes que a esta hora continúan en inmediaciones del Congreso.
Y como ocurre ahora, a lo largo de toda la tarde las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes. Esto ocurrió sobre la avenida Rivadavia, pero también sobre la avenida Callao, y de esta manera impidieron que los manifestantes pudieran tirar las vallas y con camiones hidrantes y gases lacrimógenos dispersaron a los manifestantes que hostigaban a las y los efectivos con piedras y hasta con alguna bomba molotov. Y otro momento de extrema tensión se vivió cuando los manifestantes volcaron, pero además prendieron fuego un móvil de la radio Cadena 3. Los manifestantes dieron vuelta a este móvil y luego prendieron fuego al vehículo que conduce desde hace años Orlando Morales, que es el periodista, el cronista de la radio cordobesa, que estaba realizando justamente la cobertura periodística en el lugar. Morales fue sacado del auto antes de que pudiera salir del lugar, atrapado entre la protesta y las fuerzas de seguridad. El operativo conjunto de las fuerzas federales y de la policía de la ciudad continuó durante toda la tarde y el objetivo fue desalojar a los manifestantes más violentos y a las columnas que se encontraban sobre la Plaza Congreso, orientadas hacia la Avenida de Mayo. Hubo piedrazos, bicicletas públicas quemadas y también roturas de mobiliario de la ciudad, mientras los efectivos avanzaban cuadra por cuadra hasta lograr que los manifestantes queden dispersados sobre la avenida 9 de Julio. Los incidentes fuera del Congreso provocaron un momento de enorme tensión, como podrás imaginar. Pero en el Senado sí vivió una situación muy particular cuando Eduardo Guado de Pedro, senador nacional de Unión por la Patria, pidió una moción para interrumpir el debate y tratar de que una comisión de senadores pudiera interiorizarse por lo que estaba ocurriendo en la calle. Martín Buratti, volvemos allí al Senado para que nos cuentes estos detalles. Sí, Silvina, fue una situación particular que se produjo alrededor de las 16 horas cuando comenzaron los incidentes fuera del Congreso y Guado de Pedro pidió esta moción de orden que en principio pretendía suspender la sesión por unos 30 minutos para que los senadores pudieran salir al exterior y ver lo que estaba pasando y poder hacer un relevamiento de cómo se estaba llevando el operativo de seguridad. Inmediatamente hubo respuesta de otros bloques, mayoritariamente bloques dialoguistas, que hicieron una contrapropuesta, que se hiciera un nombramiento de delegados por parte de cada uno de los bloques, que se saliera a la calle con esos delegados, pero que la sesión adentro continuara. Bueno, hubo a partir de allí un intercambio de cuestiones de reglamento, pasó alrededor de media hora de debate, y mientras seguían los incidentes afuera, aquí se seguía tratando de decidir de qué manera se iba a salir. Finalmente se llevó a votación la propuesta de Guado de Pedro, fue rechazada, los senadores salieron por sus propios medios, digamos, aquí al exterior del Congreso. La recorrida duró no más de 2 minutos porque, claro, en ese momento, Silvina, era el peor momento de los incidentes y el olor que había a gas lacrimógeno fue absolutamente muy fuerte y estaba muy difícil para resistir a cualquiera. Vamos a ver ahora el momento en el que durante todo ese debate que se produjo aquí en el Senado, discutían muy fuertemente y hasta hablaban de la dictadura Guado de Pedro y Victoria Villarruel. Senador de Pedro, esa moción de orden no existe. Si alguno quiere retirarse para ir a chequear la situación, puede hacerlo tranquilamente. Mire, usted no puede reprimir la palabra. Una moción es una moción. La moción existe si un senador la puede hacerlo libremente. La sesión va a continuar como corresponde. Se expresa. Yo expresé
una moción. Si expresé la moción, la moción existe. Retirarse puede hacerlo libremente, nadie se los impide. Usted, nadie se los impide, yo senador, sé que y usted lo sabe. Yo sé que usted reivindica un régimen distinto. Senador, esto es un régimen democrático republicano. Democrático y republicano. Hice una moción de orden. Hice una moción de orden aceptada por el presidente. La moción existe y se vota. Lo siento, usted es la vicepresidenta de la Nación de un sistema democrático y republicano. Señora Presidente. Estábamos entonces Silvina, con este duro cruce. Se extendió. Sí, Silvina, esto se extendió durante casi media hora. Es una discusión muy fuerte que se produjo entre Guado de Pedro y Victoria Villarruel, pero que también incluyó a otros senadores. Finalmente, sin que se suspendiera la sesión, varios senadores, la mayoría de Unión por la Patria, pero también los delegados de los otros bloques, salieron al exterior, en pocos minutos regresaron y en ese momento, en medio de un fuerte operativo de custodios de aquí del Senado, hablaron algunos senadores, entre ellos Juliana Di Tulio de Unión por la Patria. No se puede tratar una ley en un marco donde no se puede la gente expresar sobre los efectos que esta ley cree el pueblo argentino le va a causar. Yo la verdad que información mucha no tengo, hemos pedido a algunos senadores que vayan a verificar qué es lo que estaba pasando, pero en realidad no voy a avalar violencia de ninguna forma, ¿no? Ni siquiera de los manifestantes, ni tampoco de la Fuerza de Seguridad, que siempre que puedan mantener el orden sin violencia sería lo ideal. Hace pocos minutos el presidente Javier Milei habló en una reunión donde se debate el liberalismo y no solo defendió la ley de bases y la política antiinflacionaria. Milei aseguró que la Argentina está en un punto de inflexión y que hay una batalla cultural que se está librando también en la calle. Hoy como sociedad, como país y como dirigencia política estamos ante una bifurcación. O persistimos en el camino de la decadencia o nos animamos a recorrer el camino de la libertad. Hasta se está dando en la calle esa batalla. Afortunadamente tenemos una gran ministra de Seguridad y que está poniendo la calle en orden como prometimos en campaña. La sociedad ya eligió cuál de los dos caminos se abren y quiere emprender. Ya tomó el riesgo que implica elegir la libertad. Y desde la presidencia estamos emprendiendo ese rumbo con las herramientas con las que contamos. Ahora le toca el turno al resto de la política de decidir si acompaña o si le da la espalda al mandato popular de vivir en un país más libre y con una economía más dinámica, o si insiste en persistir en el camino de la servidumbre, condenándonos a todos a la miseria. Prácticamente en paralelo a este mensaje del presidente Milei, la oficina del presidente publicaba en su cuenta de X este comunicado. Dice que la oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. Sí. Y además de este tuit, con estas consideraciones tan fuertes para remarcar, se produjo otro, en este caso tiene que ver con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que también conocimos a través de su cuenta en la red social X. Allí, Jorge Macri sostiene que los argentinos elegimos vivir en democracia cuando gobierna el kirchnerismo y cuando no también, aunque parece que a algunos les cuesta entenderlo. Los hechos de violencia y los destrozos, como los que vimos hoy en nuestra ciudad, están allí ligados a que se van a hacer pagar a estos delincuentes por el caos que provocaron. Y además remató el jefe de gobierno que la justicia tiene a disposición las imágenes de las cámaras de seguridad de la ciudad para poder identificar y detener a cada uno de los criminales. En nuestra gestión, romper todo y agredir tiene consecuencias.
Bueno, luego de estas dos formas de pronunciarse sobre todo lo que ha ocurrido hoy, corresponde que volvamos a tratar de ver, Leandro, qué cosas han cambiado. Fueron muchas desde la primera iniciativa sobre la ley de bases. Pero nos vamos al Congreso porque en este momento, contanos, Cristian, ¿qué está pasando? Rivadavia y Callao, en estos momentos la Policía de Seguridad Portuaria avanza sobre los manifestantes que se habían ubicado sobre la calle y que estaban queriendo cortar el tránsito aquí en la avenida Rivadavia. Vemos ahí como rápidamente, a partir del uso de gases lacrimógenos, con los escudos, con las tonfas, con sus avanzando con los escudos, pudieron desplegar rápidamente a los manifestantes que se ubicaron ahí sobre la vereda. Hablamos, no más de 100, 150 manifestantes, ¿sí? que estaban aquí, pero rápidamente la policía actuó como para no perder el control, en este caso de la avenida Rivadavia y Callao, y ahí vemos cómo se van llevando algunos manifestantes, o por lo menos los van corriendo hacia la vereda para despejar, ¿sí? Esta manifestación que, como decíamos, inició durante la tarde y que durante toda la jornada estuvo cargada de tensión. A esta hora ahí vemos cómo la Policía Federal Argentina avanza, un grupo no tan numeroso, pero llevando a la rastra a todos los manifestantes hacia el costado, hacia la avenida Rivadavia en dirección a Mitre, para poder ordenar el tránsito que hasta hace 5 minutos estaba liberado. Vamos a girar a la derecha, Pablo, para terminar con esto. Vemos cómo los colectivos, a propósito, o por lo menos como consecuencia de este último enfrentamiento, bueno, se ve con mucha dificultad para poder circular. Muy bien, Cristian. Con mayor o menor intensidad, son situaciones que se han vivido a lo largo de todo el día, y en la medida en la que en el recinto se acerca el momento de centrar los discursos finales, previo a la votación en general, estas manifestaciones se refuerzan porque la línea que expresan es justamente contraria a la posibilidad de que haya avances en esta ley de bases. Leandro, sin embargo, se generaron consensos, no en todos los temas, pero sí cambios muy importantes que permiten llegar a esta instancia en la que los votos se cuentan senador por senador, pero que dejaron y van a dejar mucha tela para cortar, ¿no? Sí, así es. El oficialismo La Libertad Avanza tuvo que negociar una ley de bases light, tal vez sin azúcar. ¿Por qué? Porque punto por punto la oposición dialoguista le pidió hacer reformas para que el proyecto tuviera la posibilidad de ser aprobado. Todavía no sabemos qué va a pasar en la votación en general, tampoco en la particular, pero ya hay cuestiones que el propio bloque La Libertad Avanza, el miembro informante, eliminó del proyecto de ley. Por ejemplo, el capítulo previsional. El gobierno apostaba a, en el capítulo previsional, eliminar la moratoria justamente previsional, una moratoria jubilatoria que tenía fecha de vencimiento recién en 2025. El gobierno quería eliminarla. Esta moratoria lo que significaba era que aquellas personas, mujeres de más de 60 años y hombres de más de 65, que no tuvieran 30 años de aporte, podían comprar esos años que les faltaban de aportes y jubilarse a los 60 años las mujeres, a los 65 los varones. Bueno, finalmente, como se eliminó el capítulo previsional, continúa la moratoria hasta el año que viene. Esto es un dato importante para aquellos que están en edad jubilatoria o próxima a jubilarse. Y el gobierno tuvo que bajar una de sus banderas. El gobierno también pretendía introducir una nueva figura, que es la prestación de retiro proporcional, que estipulaba que las mujeres y varones a partir de 65 años podían tener acceso a una jubilación proporcional a los años que habían aportado, lo que en la práctica funcionaba como un cambio en el régimen de las mujeres, que hoy se jubilan a los 60 años, en ese caso sería a los 65. Bueno, eso se eliminó del proyecto, ¿no? Y justamente no fue el único punto que se eliminó, sino también que se quitaron empresas que el gobierno quería privatizar. Se quitaron esas empresas y lo comunicó el senador Abdala, el miembro informante de La Libertad Avanza. Propone incorporar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, como organismo excluido de la facultad de intervenir. 3. En el artículo 7 se propone eliminar del anexo Aerolíneas Argentina, a Correo Argentina y a
RTA. Bueno, ahí lo escuchábamos al senador de La Libertad Avanza que especificaba algunas empresas que habían estado en el debate público. De hecho, Milei había hablado de ellas. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, que no será privatizada, por lo menos no en el proyecto de ley bases. ¿Cuáles son estas empresas? Las más importantes son justamente la aerolínea de bandera, RTA, que es la TV Pública y Radio Nacional. Acordate que se hablaba de que la TV Pública se iba a privatizar y los terrenos se iban a vender y ahí se podía hacer un negocio inmobiliario. Incluso Ramiro Marra había hablado públicamente de eso. Bueno, eso no sucederá, por lo menos en este proyecto. Tampoco se va a privatizar Correo Argentino. Pero además, La Libertad Avanza hizo otras concesiones porque en el proyecto dijo que el Poder Ejecutivo no va a poder disolver algunos organismos. Por ejemplo, el CONICET, el INCA, la CNV, la Comisión Nacional de Valores, organismos como también el INTI y el INTA y el SENASA. Es decir, el gobierno no va a poder disolver, así como quiso hacer o hizo con TELAM, no va a poder disolver estos organismos. Por lo menos ese fue el consenso al que llegaron en el Senado hoy durante la tarde. Ahora, Leandro, toda cuestión que está ligada a la política tiene una repercusión en los mercados. Me imagino que hoy no habrá sido una excepción. Sí, vos sabés que ayer te contaba yo que la vigilia había sido tensa con caídas de acciones y de bonos. Bueno, hoy el mercado se decidió finalmente por apostar con que sale la ley bases, tal vez viendo los números que se hablaban de 36-36 y un desempate de la vicepresidenta, terminaban apostando por eso el dólar blue cayó un poquito, hoy 0,77%, cerró en 1.285 pesos, el MEP subió imperceptiblemente 0,4%, el contado con liquidación también bajó poquito, 0,3% y cerró en 1.301 pesos. Pero el dato importante es que acciones y bonos argentinos subieron y eso es porque el mercado se prepara para una eventual aprobación de la ley bases. Hay que ver luego si se concreta y qué pasa mañana, cuál es la reacción efectiva de los mercados ante eso. ¿Qué pasó hoy en los mercados? Bueno, el Merval en dólares subió 1,8%, 1.204 dólares. Los ADRs en Wall Street, que son las empresas argentinas que cotizan en esa plaza, también subieron. Los bonos, el AL30 subió 0,7%. El riesgo país bajó justamente por la suba de los bonos, 41 puntos y cerró en 1.484 unidades. Ahora, un dato importante. Mañana los mercados están esperando no solo la aprobación de la ley bases, que sería un driver importante para que suban los activos financieros argentinos, sino que está esperando que el FMI se reúna y diga si desembolsa 800 millones de dólares para la Argentina. Y también mañana va a reaccionar a esta noticia de que el gobierno renovó el swap con China. Entonces son 3 eventuales noticias positivas para los mercados. Veremos cómo las reciben el día de mañana. Cuando volvamos de la pausa, te vamos a contar qué implica la posibilidad de avanzar en el debate, no solo de la ley de bases, sino también del paquete fiscal. Los mercados, la política, el símbolo que seguramente recogerá el gobierno nacional, lo que ocurre en el recinto y todo lo que pasa en la calle. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30. Ahí estamos, en vivo, Rivadavia y Callao, un punto de tensión en el perímetro del Congreso. En instantes, volvemos. Bueno, seguimos aquí en Noticias a las 20:30 con todo lo que ocurre en el Congreso. Vuelvo a Martín Buratti para que desde el recinto nos cuente qué pasa en el recinto justamente y cuánto estamos más cerca del momento que todos esperamos, que es la votación definitiva. Martín. Gracias, Silvina. Bueno, 22:30 es la hora clave, la hora que esperamos que haya una votación. Pueden ser algunos minutos más, algunos minutos menos. Los que faltan hablar son, obviamente, los jefes de bloque. Ahora está hablando Vichy de la UCR, pero faltan Luis Juez del PRO, Di Tulio y Mayans de los distintos bloques de Unión por la Patria y el cierre, por supuesto, del oficialismo a mano de Ezequiel Atauche. Cuando termine de hablar Atauche, ahí se procederá a la votación. Y si es positiva, obviamente vendrá la parte más complicada, que es la votación capítulo por capítulo. A esta hora, Silvina, siguen las negociaciones para introducir alguna modificación más y evitar que se caiga alguno de los artículos que todavía está en duda. El único que hasta ahora tendríamos bastante confirmado que se va a votar como está y que estaría
ganando la negativa, es facultades delegadas a esta hora. Pero por el resto no está nada dicho. Muy bien, Martín, muchas gracias. Estamos allí viendo cómo el senador Luis Juez, hombre de la provincia de Córdoba, del PRO cordobés, está dando su mensaje de cierre. Será muy interesante escuchar qué es lo que dicen el resto de los senadores, donde fijan la posición final sobre este proyecto de ley que ya viene con media sanción de diputados, la Cámara de inicio, el Senado es la Cámara revisora. Si el Senado no aprueba, se cae la ley. Si aprueba, vuelve todo a diputados. Esta tarde, este es un dato, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvo en el Senado allí en la misma área de trabajo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, junto al vicejefe de gabinete, José Rolandi, tratando de que rápidamente, una vez de que se defina la votación y si se aprueba y se producen cambios, esos cambios lleguen rápido a la Cámara Baja y que allí se defina qué va a pasar con los cambios acordados y si diputados los va a avalar, como esperan todos, o si los va a rechazar. Y ese es un punto muy, muy importante. Esta vez el gobierno trabajó con una estrategia en espejo. Hay mucha tela para cortar, ¿sí? Esta jornada es muy particular. El debate y la calle y la expectativa política para el gobierno de Javier Milei. Por eso me gusta mucho saludar a Carlos Fara, que es analista político, con quien solemos pensar aquí en Noticias a las 20:30 todos estos temas. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí. Bueno, ¿llegará finalmente el día para la libertad avanza? ¿Llegará finalmente después de 6 meses para el presidente Javier Milei esta posibilidad de avanzar con estas 2 herramientas? Bueno, mira, creo que estamos más cerca que nunca. Me parece que lo que ustedes estaban comentando justo antes del corte respecto de modificaciones que el gobierno sigue aceptando a la ley es porque el gobierno ha llegado a la conclusión, yo creo que hace bastante tiempo, respecto a que es mejor alguna ley que ninguna ley, ¿no? Digamos, me parece que tiene que ver con moderar el espíritu reformista y poder avanzar en un hecho político concreto, digo, además del contenido, que es el hecho de tener una primera ley aprobada. Tal cual vos decís, efectivamente, si se aprueba en el Senado, aún con reformas, pasa a diputados. Si diputados llegase a decidir insistir con el texto original, pues entonces todas estas negociaciones habrán quedado más como una anécdota de la política, pero bueno, digamos, el proceso todavía le falta. Cuando llegue a diputados con modificaciones seguramente pasará por comisiones, luego recién irá al recito, todavía tenemos un derecho para discutir sobre este tema, ¿no? Ahora, Carlos, ¿qué significa para Javier Milei, que está allí a punto de viajar a la cumbre del G7, que no ha conseguido hasta aquí ninguna ley, que está siendo por parte del Fondo Monetario Internacional interpelado ante la necesidad de mostrar avances de consenso político en la Argentina, que estemos en esta ida y vuelta con estas iniciativas? Bueno, a ver, el Fondo Monetario, para tomar lo que vos decís, hace mucho tiempo que le pidió elegantemente a Milei que esto necesitaba tener suficiente consenso político, porque si no, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? De vos votás una ley con poco consenso o utilizás un decreto de necesidad de urgencia, mañana otro Congreso te lo voltea y empezar de vuelta. Entonces me parece que el tema gobernabilidad y necesidad de consensos políticos es absolutamente fundamental. Creo que el presidente fue haciendo un aprendizaje entre esos primeros 3 meses que se lo podía ver más dogmático, los últimos 3, está cumpliendo los 6 meses ahora, claramente ha hecho un giro mucho más realista. Me parece que eso obviamente tiene todo que ver con el ascenso político que tuvo la figura de Guillermo Francos. Y insisto con el punto, creo que es un gobierno que ha entendido que una cosa es el ímpetu de cambio y otra cosa es una realidad política, teniendo en cuenta, recordemos, que es el gobierno parlamentariamente más débil desde el 83 y que además se enfrenta al sistema político más fragmentado de los últimos 40 años.
¿Y qué mirada tenés a propósito de la forma en la que sube la intensidad del discurso político cuando se emiten los comunicados de la oficina del presidente? Hoy, Carlos, por ejemplo, se habla de grupos terroristas que salieron a la calle, que quieren perpetrar, luego corrigieron y han puesto perdurar situaciones de golpe de Estado, grupos políticos que en realidad están jugando contra la gobernabilidad. Esta escalada en la dialéctica, ¿qué representa? Mira, creo que representa un intento del propio gobierno de no mostrar debilidad y que no le están de alguna manera como doblando el brazo en la negociación parlamentaria, cosa que digamos, es absolutamente legítima, tampoco, digamos, es una situación que uno pudiese describir como de gravedad. Lo que es absolutamente cierto es que yo te diría, para el análisis político concreto, importa más lo que finalmente se vaya a votar, las negociaciones, qué ley sale finalmente, y mucho menos los comunicados de presidencia, que me parece que tienen que ver con con esto que te comento de mostrar fortaleza y dar una satisfacción simbólica a su público respecto de que es un gobierno al cual no le van a torcer el brazo. Ahora, fíjate qué interesante mirar cómo una cosa es para el análisis político y otra para la calle. Porque en la calle lo que tenés es la policía, la gendarmería, la prefectura, a esta hora corridas en el Congreso, 18 personas detenidas, roturas, y las palabras son fuertes. Me parece que habría que distinguir allí, ¿no? El efecto en la calle de lo que es el análisis político, ¿o no? Totalmente de acuerdo contigo. Me parece que, lamentablemente, digamos, esto que estamos viendo en el Congreso era esperable, digamos, que fuera a suceder. Porque, bueno, pues otras cosas, porque el gobierno, digamos, está más cerca que nunca de obtener su primera ley, una ley muy moderada, digamos, un nivel de, yo te diría, un ímpetu de reforma muy moderado, pero que de todas maneras me parece que estos sectores, algunos sectores kirchneristas, sectores de la izquierda, básicamente lo que están tratando de dejar en evidencia es que es un gobierno débil, que no va a poder avanzar con sus reformas y que eventualmente pudiese tener en algún momento alguna suerte de crisis institucional. Carlos, es un desafío para el presidente, pero por otro lado para la oposición. Me gustaría que podamos compartir este tramo del mensaje que hoy dejó el senador Martín Lustó, senador por la Ciudad de Buenos Aires, presidente del radicalismo, que adoptó una posición casi en solitario. Vamos a repasar qué dijo y después te voy a pedir opinión. Yo voy a votar en contra de la ley base como está, ¿sí? Creo que hay muchas cosas por corregir y cambiar de esta ley y precisamente por eso presentamos un dictamen alternativo. A pesar de que los funcionarios decían que hacían a propósito las cosas para poder trabajarla, nosotros presentamos un dictamen alternativo que tiene 100 páginas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es verdad, queremos todos un Estado más eficaz, queremos un Estado más chico, pero queremos que sea más sensible y más justo. Gestionar mejor no es apagar el Estado. ¿Sí? Todos coincidimos en que Argentina necesita desburocratizar su Estado, pero eso no es romperlo todo. ¿A qué juega Martín Lustó, Carlos? Buena pregunta. A ver, yo creo que hay dos radicalismos, ¿no? El radicalismo de los gobernadores, que creo que representa la mayor parte del voto radical, que quiere que a Milei le vaya bien, aun cuando puede tener algunas diferencias de matices, gobernadores que necesitan sí o sí la ley para equilibrar sus cuentas, porque básicamente los gobernadores en este punto, y por lo han manifestado esta semana en un comunicado, creen que la ley facilita la situación fiscal y ergo la situación de gobernabilidad en general de la Argentina. Me parece que Lustó está, por un lado, hablándole a un público más militante del radicalismo, más históricamente socialdemócrata. Claramente, tal cual vos lo describís, una situación de bastante aislamiento dentro de lo que es la mayoría del radicalismo, y por el otro lado tener en cuenta que Lustó termina su mandato el año que viene como senador nacional y creo que va a tratar de ser como la figura de la oposición crítica a el gobierno nacional, distanciándose de quizá eventualmente una candidatura de Mauricio Macri
para ese cargo de senador nacional el año que viene. Buenas noches, Carlos. Te saluda Leandro Dario. Justamente te iba a preguntar por los gobernadores. ¿Crees que va a haber látigo para los gobernadores cuyos senadores votan en contra hoy? Me imagino el de Santa Cruz, por ejemplo, que puso en riesgo el quórum incluso. ¿Y chequera para los que votan a favor? Estoy pensando, por ejemplo, en Yarlora, que aparentemente Alejandra Abigo votaría en general a favor y en particular, bueno, algunos artículos en contra, pero allanaría el camino a la ley. Mira, es probable. Hasta acá, como el gobierno no tenía mucha autonomía de herramientas financieras, entonces ha sido restrictivo con todos, ha negociado paquetes de obras públicas con varios gobernadores, Cornejo, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe. Me parece que vamos a ver esta mecánica que vos mencionás solo después de que se apruebe la ley, porque si no corre el riesgo de que más de uno diga, bueno, yo hago mi juego, digamos, y que sea lo que Dios quiera con el gobierno. Me parece que en ese sentido todavía, digamos, vamos a tener un trecho hasta ver eso. Y por el otro lado también tener en cuenta que la película, aún cuando se apruebe en unas semanas, finalmente esta ley bases y el paquete fiscal, la película sigue porque el gobierno necesita hacer otras reformas que ya estaban en la famosa ley ómnibus de enero, febrero, y que por supuesto, digamos, en esta instancia no pudo avanzar. Para muchas preguntas esta noche. Queremos saber si, más allá de este escenario de tensión en la calle y las negociaciones en el Congreso, se puede decir que el presidente tiene la gobernabilidad garantizada. Bueno, a ver, desde el punto de vista de que está teniendo ha tendido con el pasar del tiempo unos puentes más sólidos con la oposición dialoguista, yo te diría que es más, sí, lo afirmaría. Hay que tener, más allá de lo que pasó en el Senado, que el Senado sabíamos que iba a ser más complicado por la Fuerza Unión por la Patria, en diputados, cuando se llegó al recinto a votar, fue un dictamen que tuvo mucho más consenso que el de febrero y muchas menos disidencias. Entonces yo te diría, me parece que el camino de alguna manera lo han encontrado. Por supuesto, digamos que la película no termina acá y que todavía hay que prestarle atención a que el diablo no meta la cola en algunos aspectos cuando este proyecto vuelva a diputados y se apruebe en el Senado. ¿Pensás que puede haber alguna mejora en la economía? Porque algunos dicen la B está empezando a rebotar. Otros no ven esto para nada. No ven ni la B ni el palo de hockey. No ven nada. ¿Dependerá entonces de que pueda haber una mejora en la economía, esto de garantizar gobernabilidad? A ver, primera cuestión. Obviamente, si hoy, mañana, digamos, por lo menos se aprobase en general, como ustedes mismos lo estaban comentando, obviamente va a calmar los mercados, va a bajar el riesgo país. Ahora, ese es solamente un aspecto. Hay dos cuestiones más en ese sentido. La primera, hay cada vez más economistas que se animan a decir que el esquema económico tiene dificultades para ser sustentable. A la Argentina le hacen falta dólares y es lo que se está notando, digamos, en estos días. El Fondo Monetario coincide en que el esquema económico de Milei no es del todo acertado, y yo te diría, más allá de que efectivamente le vayan a aceptar, le vayan finalmente a dar los famosos 800 millones de dólares, me parece que la próxima negociación de un programa con el fondo para finales de este año me parece que va a ser más compleja. Entonces te diría, puede ser que tenga la ley, pero que paradójicamente el esquema económico no sea suficientemente sustentable, el gobierno tenga que verse obligado a hacer algunos ajustes y eso vuelva a tener una repercusión sobre la inflación, que por supuesto no es una situación feliz, pero bueno, digamos, hay que ser realista con lo que se está produciendo, ¿no? Carlos Fara es analista político, nos ayuda a pensar temas como los que se están desarrollando en este momento en el Senado, los debates sobre la ley de bases, el paquete fiscal, las repercusiones políticas, económicas y sociales. Y hay tanto para contar, tanta gente que empezó a caminar la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, gente que vuelve del pasado próximo, cercano, pero te lo voy a preguntar en la próxima conversación. Carlos, ¿te parece? Y con muchísimo gusto, como siempre. Veo que te estás riendo, creo que ya entendés a qué me estoy refiriendo. Muchísimas gracias y buenas noches. Igualmente para vos. Hasta luego.
Esta mañana el Papa Francisco tuvo un fuerte gesto de apoyo a los reclamos sindicales en favor de Aerolíneas Argentinas. Es que Jorge Bergoglio recibió en el Vaticano, entre otros dirigentes, al titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey. Este encuentro se realizó luego de que el sumo pontífice estuvieran con Brey y una comitiva de 26 sindicalistas, pero también empresarios y miembros de la Fundación Colsal de la Universidad de El Salvador, que hablaron sobre un proyecto para resolver el problema de la alimentación infantil que se instrumenta a través del Arzobispado de Buenos Aires en hogares de villas y comedores populares en la ciudad de Buenos Aires y también en el Gran Buenos Aires. Los bomberos del Grupo Especial de Rescate encabezaron esta vez el rescate de un influencer. Tras anclar las sogas y bajar algunos metros, 3 de los rescatistas llegaron hasta donde estaba el polaco. I am okay, estoy bien, dijo. Fue lo primero que les dijo el hombre y enseguida uno de los especialistas gritó al tiempo que lo sujetaba por la espalda. Eso que escuchaste, lo agarré. Y hoy amanecimos con una densa niebla sobre la ciudad de Buenos Aires. Nieblas de advección, una masa de aire cargada de humedad y con altas temperaturas, relativamente altas temperaturas, se pone en contacto sobre una superficie más fría, en este caso el continente. El aire se condensa, se forman pequeñas, diminutas gotitas que, debido además a que prácticamente no había viento en superficie, persistieron durante gran parte de la mañana y el mediodía y generaron una importante reducción de la visibilidad horizontal. Eso es síntoma entonces de que el frente caliente estaba ingresando desde el sur del litoral hacia el Río de la Plata. Recién a media tarde empezó a disiparse y tuvimos un poquitito de sol con una temperatura máxima que alcanzó los 20 grados 8 décimas sobre la ciudad de Buenos Aires. Pero atención, porque se vienen 24 horas de cambios en materia de tiempo. Durante la mañana y el mediodía de mañana, el viento del norte puede alcanzar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Y después de eso, el calor, temperaturas máximas que van a estar entre 28 y 30 grados sobre la región del Río de la Plata. Mañana nos espera una tarde muy cálida. Podemos estar cerquita del récord de temperatura máxima para el mes de junio, que fue en el 2005, y en Capital Federal alcanzó los 28 grados. Vean cómo para mañana a la tarde sobre el norte del país se esperan temperaturas de 34 a 36 grados. Realmente una situación meteorológica muy poco frecuente para el mes de junio. Claro, va a durar poco. Ya a partir del viernes un frente frío va a estar avanzando por la zona central con algunas lluvias y un descenso de temperatura. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir contándote información, como siempre, en este momento que es clave en el Senado. El tema político y más, aquí en Noticias a las 20:30. Volvemos al Congreso, en este caso al recinto. Siguen los discursos de los presidentes de bloques. Se abre la etapa final rumbo a la votación. Martín, ¿qué pasa ahora? Sí, Silvina, estamos muy cerca de la votación. Juliana Di Tulio, de Unión por la Patria, es la antepenúltima. Luego sigue José Mayans y por último va a cerrar, por supuesto, el jefe de bloque del oficialismo, Ezequiel Atauche. Pero vamos a escuchar un poco de lo que estaba hablando Juliana Di Tulio, que hace un rato estaba denunciando al oficialismo por negociaciones para llegar a los votos para la ley de bases. Puso 5 millones de pobres en la Argentina. ¿No? Este es el contexto donde estamos debatiendo esta caja de herramientas que le llaman a algunos. Y yo escuché al miembro informante hablar de que, cuando hizo uso de la palabra al principio de la sesión, que la gente tiene voluntad de cambio. Es cierto que la gente tiene voluntad de cambio, todos tenemos voluntad de cambio. No hay nadie que esté con vida que no tenga voluntad de cambio.
La voluntad de cambio es algo... Perdón, senador. La voluntad de cambio es algo que es inherente al ser humano que está con vida. Pero yo no creo que los argentinos no quieran comer 4 veces al día. Eso no es el cambio que piden los argentinos y argentinas. No creo que la clase media argentina quiera ser pobre. No creo que ese sea el cambio que quieran los argentinos y argentinas. No creo que no quieran llegar a fin de mes, no poder pagar las tarifas, no poder pagar el transporte, quedarse sin laburo. No creo que esa sea la voluntad de cambio que los argentinos tienen y expresaron en noviembre del año pasado. Bueno, Silvina, estamos escuchando a Juliana Di Tulio de Unión por la Patria. Nos quedan solamente 2 discursos en un escenario hasta ahora de incertidumbre y de paridad. 36-36 es lo que indica el poroteo. Veremos lo que ocurre en pocos minutos nada más con la definición de esta votación. Y lo que seguirá después será la votación por capítulos, que todavía está más complicada para el oficialismo. Muy bien, Martín, muchas gracias. Y también ver qué es lo que ocurre con la posibilidad de que 1 o 2 senadores se abstengan y cómo jugaría esa hipotética abstención en el momento de definir el voto. ¿Habrá que desempatar o si finalmente se confirma este dato tendremos un escenario diferente? Estamos en el minuto a minuto. Gracias, Martín. Mientras todo esto pasa en el Senado, en la calle y a través de redes sociales, esta noche se convocó a un cacerolazo. Y este cacerolazo, con mayor o menor intensidad, de acuerdo con el barrio en el cual se produzca, puede observarse y escucharse en los barrios de Almagro, Caballito, Abasto, en una esquina clásica de la ciudad, San Juan y Boedo, por una presencia que no solamente se vive en los balcones, sino también, en ese caso, en la intersección de estas 2 avenidas, con vecinos que salen incluso en algunos casos con los colores del club de fútbol que los representa a tocar las cacerolas. Pero no es una cuestión que se vive solo en la ciudad de Buenos Aires, barrios del Gran Buenos Aires, e incluso en La Plata se produce esta manifestación, en este caso, contraria a la sanción de la ley de bases, el paquete fiscal y con preocupación por sus consecuencias económicas y sociales. Creíamos imposible está bastante cerca de pasar y Lionel Andrés Messi puede llegar a terminar su carrera. No sé si prontamente o tendremos algunas temporadas más para disfrutarlo, pero lo cierto es que avisó que Inter Miami puede llegar a ser el último club de toda su carrera como futbolista profesional. No habría vuelta a Newell's Old Boys de Rosario. Y digo vuelta si me refiero a lo que fueron sus pasadas por el fútbol de divisiones infantiles, las categorías formativas, porque recordemos que su debut en primera división como futbolista profesional lo hizo en el Barcelona, después de consagrarse en muchísimos títulos y de ser el goleador histórico del club catalán, pasó a vestir la camiseta del Paris Saint-Germain en un paso bastante tranquilo, sin exaltaciones en cuanto a lo positivo, pero con algún que otro insulto por parte de las gradas francesas, y ahora está en Inter Miami, un club joven con muchísima proyección dentro de lo que es la Major League Soccer y donde, atención, cuenta con un muy buen promedio de gol y tiene la capacidad además de consagrarse como mayor goleador histórico siempre y cuando supere al Pipa Higuaín, quien está en la cima. Además, campeón de absolutamente todo con el seleccionado argentino y máximo goleador histórico, además de ser el futbolista que más veces vistió la camiseta albiceleste. Pero no solamente dijo esto Lionel Messi, sino que también medio que lo afirmó. No habrá vuelta al fútbol argentino, sino que se quedará en Miami. Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos. Y sí, un poco de miedo a que se termine todo siempre está, ¿no? Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá.
el hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho y a ver las cosas de otra manera también. Pero no lo pienso, intento de disfrutar, por eso disfruto muchísimo más todo, porque soy consciente de que cada vez falta menos y la paso bien en el club, con la suerte que tengo de tener compañeros y amigos al lado, la paso bien en la selección, donde tengo compañeros y amigos también, y muchos, y disfruto de los pequeños detalles que sé que cuando no juegue más voy a extrañar. ¿Tu último club es el Inter? Sí, creo que sí, hoy por hoy creo que va a ser mi último club, sí. Muy bien, Nacho, estamos ya cerrando esta edición de Noticias a las 20:30. Un día muy intenso, creo que tiene más de 24 horas. Contanos qué va a pasar con el tiempo y sobre todo mañana. Bueno, mira, una noche que se presenta bastante cálida, 20 grados 7 décimas a esta hora sobre la ciudad de Buenos Aires, 88% es la humedad, hay presencia ya de neblina que reduce la visibilidad a 9 kilómetros, el viento leve del noreste a 7 kilómetros por hora y la presión bajísima, 1001,7 hectopascales, muy baja la presión atmosférica. Y atención, porque a partir ya de la madrugada el viento va a empezar a aumentar la intensidad del cuadrante norte y eso se traduce en una mínima elevada para mañana bien temprano, 21 grados de temperatura para la mañana, el viento del norte a 30 kilómetros por hora en promedio, las ráfagas pueden alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora y mañana va a salir el sol casi a las 8 de la mañana, a las 7:59 la humedad altísima 90% y mirá la temperatura máxima que nos espera para mañana a la tarde. Parece verano, pero no, estamos en pleno mes de junio. 28 grados mañana alrededor de las 3 de la tarde con viento del norte, la humedad alta 65%, mucho sol y poquitas nubes para la tarde en el momento que se dé la temperatura máxima. Pero rápidamente, cerca del anochecer, nubosidad en aumento nuevamente, se espera 22 grados para la noche, todavía con viento del sector noreste, va a disminuir la intensidad, van a empezar a aparecer otra vez las neblinas, se va a ocultar el sol a las 17:50 y ya te adelanto, lluvias para el viernes, por ahora de débil intensidad, lo vamos a ajustar mañana, llega aire un poco más fresco, rota el viento al sudeste y bajan los valores térmicos, pero con inestabilidad el viernes. Bueno, noté una sonrisa muy grande cuando dijiste 28 grados. Tuviste la ilusión del verano propio, ¿no? Me encanta, me gusta. Me encanta. Sí, claro, sí. Cambió tu rostro. Lo que no me gusta es que cambie tanto, pero bueno, es lo normal. Bueno, y así estamos todos, naturalmente, Exacto. ¿no? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Por favor. Hasta aquí te contamos todo lo que pasó y pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana volvamos a reunirnos para hacer juntos estas noticias a las 20:30. Chao.